Hola a todos, este es el primer video de esta serie introductoria a base de datos estructurada, conocida también como SQL. Esta serie va a estar compuesta de dos videos, siendo este el primero en donde vamos a introducir a los conceptos básicos y vamos a ver algunos ejemplos. Y en el siguiente video se va a profundizar un poco más los temas. Yo soy Leon Quinto y voy a estar haciendo la primera introducción a los conceptos principales. Bueno, para empezar, ¿qué es una base de datos? Una base de datos es una recopilación de datos organizadas que se almacena en sistemas informáticos. Es algo muy típico. Las bases de datos se dividen en dos tipos, en las bases de datos estructuradas o SQL y las bases de datos no estructuradas o no SQL. Las bases de datos estructuradas, que son con las que vamos a estar trabajando, consta de tablas. Estas tablas están divididas en filas y columnas. Además, estas tablas están conectadas entre sí. Las filas representan los registros individuales en una tabla de una base de datos. Por otro lado, las columnas son los campos de cada tabla. Representan un tipo específico de dato. Esto quiere decir que las filas van a representar un dato en específico y las columnas que contienen los campos van a representar un dato en específico, un tipo de dato en específico. La naturalidad del tipo de un dato refiere justamente a la naturaleza del dato del que estamos hablando. Por ejemplo, un int hace referencia a un número entero, un float hace referencia a un número decimal, o sea, un número con coma. Un varchar hace referencia a una cadena de caracteres. Date hace referencia a una fecha. Datetime hace fecha y hora. Y bool es un valor booleano que hace referencia a un valor que puede ser verdadero o falso. A continuación, mi compañero Santiago Prico va a pasar a explicar qué son las claves foráneas y las claves primarias, que son las que conectan las tablas entre sí, como dijimos anteriormente, y va a dar una breve explicación. Bueno, yo soy Santiago Prico y les voy a pasar a explicar cómo se relacionan las tablas entre sí. Las tablas se van a relacionar con otras tablas mediante la clave foránea. La clave foránea identifica un campo en esa tabla que refiere a otro campo en la otra tabla con la que se está relacionando. Esta clave foránea puede coincidir muchas veces con la clave primaria de esa misma tabla, que la clave primaria es la que va a identificar de forma única cada registro de esa tabla en concreto, es decir, cada fila de esa tabla. Bien, acá podemos ver un ejemplo donde hay dos tablas, una de empleados con sus respectivos campos y una de departamentos, que vemos donde en la tabla de empleados la clave primaria es la que se llama empleados ID y la clave foránea es la que se llama departamentos ID, que se conecta con el campo que tiene el mismo nombre pero en la tabla departamentos. Aquí podemos ver otro ejemplo con otras dos tablas donde los campos que están marcados con un círculo rojo refieren a las claves primarias de dichas tablas. Además, hay tablas que se usan de forma auxiliar, las cuales contienen datos que simplemente funcionan de puente entre otras tablas. Esto va a ser con el fin de evitar que las tablas queden saturadas y con datos que no sean estrictamente de lo que se quiere en esa tabla. Entonces, esto sirve para que se pueda relacionar un campo con otro más de una vez, sin limitarlo a una única relación. Como vemos en el ejemplo de la imagen izquierda, en la tabla llamada ingredientes, vemos que se relaciona con el campo ID ingredientes. Esto con el fin de que pueda haber más de un ingrediente en la tabla de ingredientes recetas. Por otro lado, en la imagen de la derecha, vemos que desde la tabla ventas, para por ejemplo tener distintas cantidades de clientes, vemos que hay una tabla auxiliar llamada clientes, la cual va a tener el ID de cliente, que sería la clave foránea, y al mismo tiempo clave primaria, y el nombre del cliente. Concluimos entonces que las bases de datos están compuestas de distintas tablas que se relacionan entre sí y contamos con la posibilidad de tener tablas auxiliares que nos ayudan a gestionar los datos y la información. En el próximo video vamos a aprender cómo trabajar con estas bases de datos, tanto para realizar consultas como también para crear nuestras propias bases de datos. Hasta acá llega este primer video, espero que les haya gustado, nos despedimos, adiós.